Hola, ¿qué tal? Borja Gabilondo, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? Otro episodio, otra aventura más. Hoy tenemos el honor de recibir en Rehabilita con Éxito a una de las grandes referentes de la conservación del patrimonio en nuestro país, Ana Laborde. Ana es conservadora restauradora en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, organismo además dependiente del Ministerio de Cultura, y acaba de ser reconocida con el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en 2024, y todo ello por su destacada trayectoria profesional. Su trabajo ha estado centrado en la investigación aplicada sobre materiales pétreos y yeserías, con una combinación admirable de rigor científico, sensibilidad por los valores históricos y además también por ese enfoque sostenible. Entre los muchos proyectos en los que ha participado, destaca su papel clave en la restauración de la Catedral de Santiago de Compostela, una intervención emblemática que ha marcado un referente en la conservación del patrimonio arquitectónico de España. Ana es además una profesional generosa, con una gran capacidad de trabajo en equipo y una visión multidisciplinar que enriquece cada proyecto en el que participa. Hoy tenemos la oportunidad de conocer mejor su trayectoria, sus aprendizajes y sobre todo también su mirada sobre presente y futuro de la conservación. Hoy aquí en Rehabilita con Éxito, Ana Laborde. Ana Laborde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida a nuestro podcast. Pues muchísimas gracias por invitarme a participar en vuestros podcasts. Es para mí, la verdad, pues siempre me gusta difundir y dar a conocer nuestro trabajo, o sea que una oportunidad más. Y a nosotros contar con gente como tú, lógicamente. Oye, ¿cómo recibiste la noticia del Premio Nacional de Restauración y Conservación? ¿Qué significado tiene para ti este reconocimiento? Pues me quedé un poco en shock, aunque bueno, sabía que se había presentado mi candidatura, pero competía con bastantes profesionales de nivel y con un buenísimo currículum y pensaba que lo tenía muy difícil. Pues me hizo una ilusión enorme. Estaba justo en Roma participando en un seminario sobre conservación de yacimientos arqueológicos y cuando me llamó el ministro para darme la noticia, pues bueno, se me saltaron las lágrimas. Pues es un reconocimiento no solo hacia mi trayectoria profesional, sino también en general hacia mi profesión, ¿no? Y es lo que estoy intentando hacer, pues compartirlo con todos mis compañeros, que muchos de ellos lo merecen o lo merecían tanto o más que yo. Oye, eso de recibir una llamada del ministro de repente, ¿no? Que, oye, te llama el ministro de Cultura. Uno se pone nervioso, de repente, ¿no? con la secretaria, sí, te llama el ministro de Cultura. Y yo, bueno, ya me imaginé entonces que era por eso, porque sabía que ese día se reunía el jurado y estaba nerviosa. Y nada, tan nerviosa me puse que luego cuando colgué, pues iba a llamar a mi familia lo primero para contárselo y sin darme cuenta le volví a llamar al ministro. Y te digo, oye, pues si ya te hemos dicho que tenemos el premio. Perdóname, que me he confundido. Oye, tu especialidad muy ha sido la restauración en materiales pétreos. ¿Qué desafíos técnicos y éticos presenta este tipo de intervenciones? Bueno, pues la verdad es que yo, además de conservadora restauradora, soy arqueóloga y cuando saqué la plaza del instituto era para el Departamento de Restauración de Materiales Arqueológicos. Yo he estado trabajando en este campo pues bastantes años, hasta que pues surgió un proyecto interesante en el instituto, en un monumento en Zaragoza, y ya pues ahí empecé en esta especialidad. Que es muy bonita porque trabajas en relación con en equipo, con muchos profesionales muy diferentes y cada proyecto es diferente. Yo creo que ese es el gran reto. Cada proyecto es diferente porque es un monumento diferente, distinto, tiene unos problemas diferentes y bueno, tienes que un poco empezar desde cero el planteamiento, ¿no? Pues la conservación de objetos, de materiales arqueológicos, era un trabajo, digamos,
pues más sistemático, no había esa variabilidad que puede haber en la conservación del patrimonio. Y luego también un reto importante que tienen los monumentos o los elementos ornamentales que están asociados a los monumentos, como puede ser la intervención en un retablo o en una portada, es que no puedes meterlos en una vitrina y controlar lo que pasa alrededor, sino que bueno, pues son monumentos vivos que están afectados por su entorno, por el medio ambiente, por otras construcciones que tienen cerca, por las personas, en fin, por el entorno en general. Y lo que plantees tiene que tener en cuenta todos estos factores. Por eso es tan importante el seguimiento y el mantenimiento futuro, ¿no? Y por eso cada vez también huimos más de esas grandes intervenciones, somos cada vez más minimalistas, digamos, nos pensamos mucho lo que hacemos porque sabemos que, que tienen vida propia y que las cosas pueden evolucionar de una manera o de otra, ¿no? ¿Y cómo ves la evolución en el sector un poco de la conservación y la restauración? Porque sí que es verdad que en los últimos años pues es verdad que se aboga mucho más por la conservación y desde el inicio de tu carrera hasta ahora, ¿has visto mucha diferencia? Sí, pues desde que yo empecé en este campo, pues allá, bueno, entré en el instituto en el año 86 y antes había trabajado ya pues como conservadora, restauradora en algunas excavaciones, en Atapuerca, por ejemplo, estuve vinculada al proyecto unos años. Ha cambiado muchísimo. Entonces, cuando yo entré en el instituto, pues el profesional trabajaba en su taller, en su departamento, sobre las piezas. No había esa proyección hacia el exterior y esa comunicación con otros centros y otros profesionales que hay ahora. También había mucha menos investigación. Era una época de transición entre aquellos talleres de artesanos de antes que mantenían sus recetas y ahí con un secretismo y no se los pasaban a nadie. Fue el momento de cambio hacia una conservación-restauración ya mucho más científica, que ya se había impuesto en otros países. Yo empecé en el instituto cuando estaba en el Museo de América. Hay unos pequeños talleres con un químico que tenía pues una pequeña equipación para hacer algunos análisis, y justo al poco tiempo de entrar, pues todos los que habíamos aprobado esa oposición nos trasladamos a lo que se llama la Corona de Espinas, ahí en Moncloa, a un edificio circular, y nos trasladamos ahí pues todos los institutos que se dedicaban a la conservación de patrimonio y que estaban un poco dispersos. Y ya se creó un gran laboratorio y ya pues empezamos a trabajar así, codo con codo, pues los investigadores, con los conservadores restauradores, con los arquitectos, y empezamos a participar en proyectos, no solo en los talleres del instituto, sino en proyectos fuera, pues por todo el territorio nacional, porque una labor importante del instituto es pues dar cobertura a las comunidades autónomas y poner sus laboratorios y sus técnicos a su servicio, pues para colaborar en proyectos pues especialmente relevantes o que tuvieran una complejidad mayor desde el punto de vista de la conservación de los materiales. Bueno, la administración pública habrá jugado un papel fundamental, ¿no? Importante, en esta evolución. Perdona, es que te oigo fatal. Sí, disculpa. Decía que la administración pública entendemos que ha jugado un papel fundamental, ¿no? En todos estos años, en esa evolución. Sí. Luego poco a poco se han ido creando otros institutos en las comunidades autónomas que lógicamente pues tutelan su patrimonio. Pero bueno, el Instituto de Patrimonio Cultural de España siempre ha sido un centro de referencia, porque la verdad es que tiene bastantes medios, tiene un laboratorio fantástico y bueno, pues ha desarrollado también. Es importante hacer una labor un poco de coordinación
en todo el territorio y, bueno, pues marcar, nosotros tenemos más tiempo pues para establecer protocolos o marcar pautas de trabajo y eso hay que actuar de forma coordinada. Yo creo que ese es el gran trabajo que ha desarrollado el Instituto pues, a través de los planes nacionales, luego emitiendo unos documentos de criterios en los diferentes campos y, bueno, pues como decía, dando esa labor de apoyo y de cobertura a las comunidades. Oye, has Yo, liderado... bueno, perdón, quería decir, perdón, que te iba a cortar. Sigue. sí, no, y bueno, yo siempre he tenido especial interés en colaborar con el País Vasco, bueno, mi tierra natal, y he tenido siempre muy buena relación pues con Artelecu, con los Claro. técnicos de ahí de Donosti, con la Diputación y bien desde el instituto, también como particular, pues he colaborado en varios proyectos de restauración monumental con ellos. Oye, has liderado proyectos además tan emblemáticos como, por ejemplo, la restauración del pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Qué aprendiste de este proyecto? Que no te Sí. lo hayas visto en otro sitio. Sí, pues ese ha sido bueno, un proyecto desde luego que ha marcado mi carrera. Pues he dedicado a él casi 10 años de mi vida y me absorbió completamente. Pues como comentaba al principio, cuando te metes en un proyecto es como meterte en bueno, una excavación arqueológica o te metes en una historia, porque te metes en el monumento. El del pórtico se había escrito muchísimo sobre él desde el punto de vista artístico, histórico, pero en realidad se sabía muy poco sobre él. Entonces, gracias a la financiación de la Fundación Barrié, a la colaboración de la Catedral de Santiago y bueno, ya todo el trabajo que se puso desde el instituto, pudimos revisar los archivos de la catedral, que no se sabía ni lo que había, y pudimos hacer una lectura del monumento. Había muy poca documentación y entonces, pues gracias a podernos acercar al monumento, pues extrajimos de él una información valiosísima que tenía contenida, ¿no? Pues, por ejemplo, pudimos reconstruir por las diferentes fases constructivas por las que había pasado, sacar datos de las decoraciones que había tenido a lo largo de los siglos, reconstruir también pues cómo se había construido ese pórtico, con qué materiales, de dónde venían. En fin, pues un proyecto de este tipo permite un conocimiento del monumento que no podemos desaprovechar. Y eso es algo que cada vez, además, con las técnicas que vamos teniendo a nuestro alcance, con las nuevas tecnologías, pues sacamos muchísima información. Además, el proyecto de Santiago tuvimos la suerte, además de tener un presupuesto muy generoso, tuvimos muchísimo tiempo para pensar, para reflexionar, para completar estudios, que esto no suele ser habitual en los proyectos, que siempre vamos contrarreloj en tiempo y en presupuesto, ¿no? Entonces, se desarrollaron unas líneas de investigación que luego hemos ido aplicando a otros muchos monumentos, porque hay muy pocos ejemplos de policromía conservada sobre piedra. Se ha destruido muchísimo, ¿no? De épocas antiguas, entonces este era un monumento excepcional en ese sentido. Entonces, bueno, pues pusimos a punto sistemas de trabajo, validamos productos, implementamos protocolos que luego los hemos ido aplicando a lo largo de todos estos años, aplicando y mejorando, ¿no? De cada proyecto aprendes y mejoras y sigues poniendo a punto técnicas. Y luego está el orgullo, Ana, de haber hecho ese trabajo, de haber podido hacer que ese icono cultural pues siga conservado y siga luciendo, ¿no?, su esplendor. Entiendo que eso lo sentirás cada vez que pases por allí, cuando vayas a Santiago de Compostela, alguna vez que no, mira, esto lo hice yo, ¿no? Bueno, llevo tiempo sin ir por Santiago y tengo muchas ganas de volver. Hay empresas que nos están preguntando si pueden colaborar. Claro, este es un proyecto abierto a todas las marcas. Si eres una de ellas y estás interesada en colaborar con nosotros e incluso patrocinarnos,
rehabilitaconexito.com, ponte en contacto con nosotros, ahí hay un formulario especial y directamente nos llega tu información y nos ponemos en contacto. Seguro que cerramos un acuerdo para que tu empresa, tu firma o tu marca esté aquí presente y pueda llegar a mucha gente. Decías que querías ir a Santiago de Compostela y a ver, lógicamente, tu trabajo, ¿no? Y te decía eso, que menudo orgullo, ¿no? El poder decir, mira, esto lo hemos hecho nosotros. Sí, pues tengo muchas ganas de volver porque yo llevo unos años sin ir por allí contra la pandemia y bueno, pues líos posteriores en los que me he ido metiendo. Tengo que hacer una escapadita porque después del pórtico se siguió interviniendo pues en toda la cabecera de la catedral, las pinturas, murales. eh, el cimborrio y todo eso no lo he visto. Pues sí, un orgullo ver el resultado del trabajo. La verdad es que todo lo que recuperamos estaba ahí. Estaba ahí, la gente no se lo creía. La pregunta del millón era, pero bueno, ¿qué policromía habéis pintado? ¿No? Pensaba la gente que habíamos reintegrado, pues repintado, digamos, alguna de las policromías, porque descubrimos que había 4 policromías diferentes de diferentes épocas. Digo, no hemos añadido absolutamente nada. Todo lo que se ha recuperado estaba ahí. De hecho, nosotros en principio pensábamos que habría que completar algo para que quedara aquello más armonioso, pero luego no hizo ninguna falta porque el resultado fue muy armónico. Estaba ahí, pero no se veía por las capas de suciedad que tenía y por los capas de aceites, de ceras que se habían ido aplicando a lo largo del tiempo y que estaban pues muy envejecidas, muy oscuras y que lo tapaban todo. Era un pórtico gris, negro, oscuro, bastante triste y bueno, pues ahora se ve en luciendo su esplendor, lógicamente, ¿no? Eso está claro. Sí, sí. Oye, ¿qué Queda criterios? muy pocos restos de la policromía original, pero bueno, los pocos Claro. que hay, la verdad que es una maravilla. Oye, ¿qué criterios marcan una restauración, una buena restauración de una restauración excepcional? Bueno, una pregunta un poco complicada. Hombre, cada proyecto depende al final de un presupuesto. Los criterios son siempre los mismos. Hay una serie de criterios generales marcados y luego, pues bueno, esos criterios los tienes que aplicar a cada proyecto, ¿no? A cada obra. Y puedes llegar, pues profundizar más o menos en ese conocimiento que os explicaba, en esas investigaciones, ¿no? En función del presupuesto. Pero bueno, un conocimiento tiene que estar ahí para poder hacer un diagnóstico y para poder definir lo que vamos a hacer. O sea, cada vez intentamos hacer menos. Precisamente porque el monumento depende de todo su entorno y cada vez intentamos poner más énfasis e insistimos más en la necesidad de ese mantenimiento continuo. Y luego también insistimos cada vez más en que bueno, pues hay que tomar medidas que favorezcan esa conservación. Pues una medida fundamental, concienciar a la sociedad. O sea, la sociedad tiene que tomar conciencia que el patrimonio es de todos, no es de las instituciones. La sociedad es la depositaria de ese patrimonio y lo tenemos que cuidar todos. Por eso tenemos que formar, por eso la formación es fundamental a todos los niveles y por eso también tenemos que difundir lo que hacemos. La sociedad tiene que conocer en qué consiste el trabajo, en lo complejo que es, que no se trata de limpiar, no, es un trabajo mucho más profundo que eso. Es pues eso, sacar esa información del documento y bueno, pues retirar esos materiales que están afectando a la conservación, pero en su punto justo. O sea, nunca vamos a recuperar esplendores pasados, nunca vamos a llevar la obra
al momento en que se Inicial, construyó, claro. porque esa obra es la suma de muchos momentos. Entonces, bueno, conservamos lo que nos ha llegado hasta ahora. Pues mira, en mi último proyecto, antes de jubilarme, que ha sido la Puerta de Alcalá de Madrid, pues por ejemplo, pues era fundamental tomar medidas contra las palomas. O sea, ¿de qué sentido tiene limpiar si van a seguir las palomas ahí manchando continuamente el monumento? Entonces, hasta que no garantizamos que eso está solucionado, pues no nos ponemos a limpiar. Y, y a veces el resultado de estas intervenciones minimalistas, pues el resultado final hay veces que no es entendible por la propiedad o por las instituciones, porque quieren un monumento con un aspecto de nuevo. Eso es educación patrimonial, entonces eso es nuestra labor como profesionales, hacerles entender que eso tiene que ser así. Mira, precisamente con el proyecto del Pórtico de la Gloria tuvimos ahí un momento complicado porque había que quitar todos los morteros de cemento y pinturas plásticas que se habían aplicado durante años y años en las bóvedas del nártex, ahí del pórtico. Y bueno, pues cuando retiramos aparecieron morteros antiguos, medievales, renacentistas, incluso restos de pintura. Y bueno, pues decidimos conservar todo eso y dejarlo así, que quedaba pues muy desigual y costaba un poco entenderlo. Y bueno, pues ahí las autoridades empeñadas en que diéramos un acabado final de un solo color y no quisimos porque pues se ocultaban, ¿no?, todos esos restos y bueno, pues era un problema. No era un problema si explicábamos lo que estábamos haciendo y poníamos ahí una documentación adicional, ¿no? Pues bueno, pues esta parte de explicar, de educar, de transmitir, de difundir, pues es muy importante para ir cambiando un poco nuestro criterio. Y bueno, no sé si te he respondido a la Sí, sí, pregunta. bueno, No, que ampliamente. De no, hecho, eso, que el criterio es el que es. Luego puedes llegar más o menos lejos, porque tienes que ajustarte a un presupuesto, pero las restauraciones, no podemos hablar de restauraciones muy buenas y restauraciones menos buenas. La restauración tenemos que tener una garantía de que se va a hacer bien y con la calidad que tiene que tener, si no, no merece la pena intervenir. ya está claro. Hablabas además de formación, de formar al cliente, de formar a las instituciones. Además, Sí. esa parte tuya formadora ha sido también punto de reconocimiento en este último premio. ¿Cómo ves las nuevas generaciones de profesionales de la restauración? Sí. Sí, pues bueno, la formación yo creo que es nuestra responsabilidad, además en este mundo que vivimos, que todo es comunicación. Tenemos una oportunidad para comunicar y para transmitir y tenemos que aprovecharla y tenemos que hacerlo bien. Pues la formación, la verdad es que en España ha mejorado muchísimo. Yo cuando estudié conservación y restauración era una diplomatura, era una titulación de grado medio. Y bueno, en mi carrera profesional pues he padecido un poco ese papel de secundario, digamos, que a veces nos impide estar en los equipos de toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, esto ha cambiado, afortunadamente. Ahora ya es un grado universitario. Hay máster, hay muchos profesionales que ya hacen sus tesis y poco a poco el restaurador está ahí en los equipos directivos, en las direcciones facultativas de las obras y también pues ocupando puestos de responsabilidad, porque bueno, una cosa es la labor del arquitecto, que tiene un papel importantísimo en todo el tema pues estructural, de resolver problemas pues de cubiertas, de estructura a nivel general del edificio, pero luego el que tiene que atender a los materiales es el conservador restaurador, ¿no? Entonces tiene que formar parte del equipo, es un trabajo de colaboración entre todos y con los investigadores. Y bueno, como digo, la verdad es que cuando sales a otros países y vas a congresos o te mueves por el mundo, te das cuenta del nivel que tenemos en este país, los técnicos, que es muy bueno. Lo que pasa que luego, a nivel profesional, pues todavía queda mucho camino por recorrer, porque
salen muy pocas plazas Ya. tanto a nivel del Estado como de las comunidades autónomas, no siempre con el nivel que deben tener. Todavía arrastramos ahí plazas que siguen saliendo con un nivel no superior. Y luego eso, digamos, en puestos oficiales, digamos, en instituciones. No quiero decir las condiciones de los que trabajan en empresas. Pues es un trabajo muy duro porque pues, los proyectos son hoy en un sitio y mañana en otro, por tiempos cortos. Las condiciones de trabajo en un andamio no son fáciles. Pues cuando tienes una edad ya te empiezas a resentir de subir y bajar el andamio, estar trabajando bajo cero o a 40 grados en verano, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando la gente va cumpliendo años o van teniendo una familia, pues es difícil. No, espero que esto vaya cambiando y bueno, pues que vaya habiendo más oportunidades laborales y en mejores condiciones con el paso del tiempo. Por eso me cuesta animar a los estudiantes. El futuro no es de color de rosa. Precisamente, mira, ayer estuve en la Universidad Autónoma dando una clase a los alumnos y me decían eso: ¿cómo ves las salidas profesionales? Pues las salidas profesionales complicadas porque los salarios no son buenos y bueno, y no hay muchas oportunidades, ¿no? para ejercer en buenas condiciones la profesión. Pero bueno, si realmente te gusta, porque también es muy vocacional, es un trabajo precioso, yo lo he disfrutado muchísimo toda mi vida y también, pues bueno, eso llena mucho, ¿no? Estábamos hablando de proyectos visibles como el Pórtico de Santiago, pero bueno, me imagino que también habréis hecho proyectos no tan conocidos. ¿Guardas algún cariño especial, alguno que sea menos visible o menos reseñable? Sí, sí. Bueno, me viene a la cabeza, mira, la portada de la iglesia de Idiazábal, que esa la hice pues a nivel particular y en colaboración con la Diputación, que fue un proyecto pequeño pero muy bonito porque también estudiamos la portada, pasamos bastante tiempo ahí en el pueblo conviviendo con la gente. Bueno, tengo un muy buen recuerdo. Y luego también pues de una escultura que restauré del Museo Santa Cruz de Toledo, que era un busto de mármol de Carrara, que atribuido a Pompeyo Leoni, que es bueno, un escultor italiano, así muy, muy conocido, y de un personaje, Juanelo Turriano, que era como una especie de Leonardo da Vinci que vino a España y inventor, es el que le hacía los relojes a Carlos V y a Felipe II. Hizo un invento, una especie de noria, acueducto que puso en la ciudad de Toledo. Y bueno, la restauración de esa pieza, que no era una restauración compleja, lo que le pasaba es que durante la guerra civil le habían fusilado, habían creído que era un busto de un obispo y le habían pegado ahí unos tiros y la habían destrozado. Y bueno, había que reconstruirla, ¿no? Y había que pues, pegarla y reintegrarla y tal. Eso que no, desde el punto de vista técnico no fue muy complicado. Pero conocí a este personaje que para mí era desconocido y conocí toda su historia. Luego hicimos una exposición muy bonita en la Academia de Bellas Artes y para mí fue un descubrimiento y lo disfruté muchísimo. Muchos nos estáis preguntando cómo poderse poner en contacto con nosotros para, bueno, hacernos llegar información vuestra. Es muy sencillo, rehabilitaconexito.com. Esa es la página web donde puedes tener todo el contacto con nosotros. Si tienes algo que contar, algo que presentar, algo que comentarnos, hazlo a través de la página rehabilitaconexito.com. Nosotros nos pondremos en contacto contigo y aquí podrás ser también otro día, pues como hoy, un protagonista. Te esperamos. Ahora, Ana, vivimos un contexto de cambio climático y, lógicamente, por ese cambio climático, pues el deterioro acelerado del patrimonio es obvio. ¿Cómo crees que debe adaptarse la restauración en el siglo XXI? Sí, tenemos
un reto muy importante al que enfrentarnos, bueno, entre otros, ¿no? Pero pues todos los eventos catastróficos que estamos teniendo a raíz del cambio climático pues afectan muchísimo al patrimonio. Pues sin ir más lejos, pues todo lo que hemos vivido en Valencia o recientemente el puente de Alcántara, bueno, y en otros países pues también, pues no solo a nivel de monumentos, sino a nivel de medio ambiente, incendios tremendos. Pues, ¿qué podemos hacer qué herramientas tenemos para poder minimizar estos daños? Pues bueno, lo primero es garantizar la seguridad de las personas, ¿no? Eso es prioritario, pero una vez que esto se ha solucionado, aunque no podemos evitar lo que pasa a nivel climático, sí podemos desarrollar herramientas de prevención. O sea, necesitamos tener organizado y planificado lo que podemos hacer para intentar minimizar los daños en el patrimonio. Patrimonio que es muy importante conservar porque es nuestra identidad, nuestra seña de identidad. Si ese patrimonio se destruye, estamos destruyendo una parte de la vida y de la comunidad. Se están desarrollando últimamente planes de salvaguarda. Tenemos que bueno, para los monumentos más importantes, ¿no? Pero tenemos también a nivel nacional el Plan Nacional de Emergencias y Riesgos, que precisamente desarrolla una metodología de trabajo para estos casos, y se hacen simulacros para tener previsto cómo tenemos que proceder. Tenemos que actuar de forma coordinada, por ejemplo, con Protección Civil. Pues cada uno tiene que saber dónde debe estar, lo que puede hacer, cómo debe tocar los materiales, qué piezas, qué prioridades hay sobre las piezas a evacuar, por ejemplo, en un momento determinado. Y bueno, pues esta es nuestra principal herramienta, la prevención. Mucho más pues no podemos hacer y bueno, tener presente que esta amenaza, que este riesgo está siempre presente, sobre nosotros, y tener recursos destinados para ello. En el caso de Valencia lo hemos visto clarísimo, pues cómo ha afectado la falta de coordinación entre las administraciones a todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues se podrían haber evitado daños, ¿no? Pues eso, se ha perdido muchísimo patrimonio documental, por ejemplo, ¿no? Que estaba en almacenes y que estaba guardado en las partes más bajas que han sido inundadas. Bueno, la tecnología yo creo que juega un papel fundamental, ¿no?, en esa conservación. Bueno, vimos el ejemplo que lo hemos comentado aquí en algún otro episodio, en el caso de Notre Dame, pues gracias a un videojuego que habían escaneado toda la catedral, pues se ha podido reconstruir fiel a cómo era esa estructura, gracias a la tecnología en este caso. Sí. Hombre, en el caso de Notre Dame, claro, están contando con unos recursos ingentes. La verdad es que, bueno, hace unos meses en un seminario nos dieron una conferencia sobre el proyecto de Notre Dame y bueno, una maravilla. También va a suponer un avance importante para otras situaciones y para otras intervenciones. Claro, el contar con todas esas herramientas informáticas, tener absolutamente documentado todo el edificio, pues luego nos ayuda muchísimo en la intervención posterior. También en este caso, muy interesantes, están haciendo simulaciones de los efectos que tienen los diferentes tratamientos que se estaban valorando para aplicar, pues antes de aplicarlos, ¿no? Hacen simulaciones sobre las fotos, sobre las reconstrucciones 3D y sobre las infografías. Y bueno, además ahora se empieza a trabajar en red, o sea, como los equipos de intervención son tan amplios y con tantos profesionales tan diferentes actuando desde el primer momento, pues tienes la posibilidad con metodologías nuevas que están surgiendo, la posibilidad de trabajar desde el principio de forma coordinada sobre
sobre el ordenador, ¿no? Y estar en contacto, ir tomando decisiones, todas estas herramientas facilitan muchísimo el trabajo. Oye, ¿crees que el papel del Instituto de Patrimonio Cultural de España está suficientemente valorado a nivel público e institucional? Pues ha sido un gran desconocido. Ahora, pues gracias a las redes sociales y se está haciendo un trabajo muy importante de comunicación y difusión y se va conociendo cada vez más. Pues eso se informa sobre los proyectos, las actuaciones, se intenta acercar a la sociedad, lo que decía antes, ¿no? El trabajo que estamos haciendo para que lo conozcan. Pero bueno, todavía queda mucho recorrido y mucho por hacer. Pues muchas veces las administraciones, los puestos de trabajo están ocupados por técnicos. A lo mejor nos falta ir incorporando en este sentido pues a expertos en comunicación, en difusión, a periodistas, ¿no? Porque esa parte es una parte muy importante de nuestro trabajo. Siempre me acuerdo, estuve viviendo en Estados Unidos hace ya bastantes años, en los años a finales de los 80, estuve ahí 2 años en Nueva York y colaboraba en el Museo de Historia Natural en ese momento me impresionó muchísimo las conferencias que daban contando los proyectos de investigación o de arqueología que hacían, que era, bueno, pues como son los americanos, aquello era súper súper, no sé, muy accesible para todo el mundo, te metían en el proyecto, era como contarte una película de Indiana Jones, ¿no? Y eso, bueno, en ese momento en España era inverosímil, cuando tú ibas a una conferencia sobre un proyecto arqueológico, pues era el investigador contándote las cerámicas que habían aparecido en cada nivel, que o eras experto en el tema o te aburrías como una ostra, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a comunicar. A nosotros nos pasa, los conservadores restauradores, pues que nos cuesta mucho escribir los informes y nos cuesta mucho comunicar porque no somos no estamos acostumbrados. Entonces, eso tenemos que irlo desarrollando como una parte importante de nuestro trabajo. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Poco a poco. No, estábamos hablando mucho de proyectos significativos. Hemos hablado de Santiago, de Notre Dame. Pero claro, también es cierto que en España mucha parte del patrimonio está en áreas rurales, en aldeas y demás, y luego en España tenemos el problema de la España despoblada, que hay muchísimas poblaciones que incluso están en venta el pueblo entero. Entonces, ¿crees que se está haciendo lo suficiente desde la administración para esa conservación? Porque es verdad que esos pueblos prácticamente son patrimonio, el pueblo entero, y vemos cuando vamos por las autopistas vemos muchos pueblos abandonados que se los está comiendo la vegetación y que están desapareciendo. Sí, tradicionalmente se restauraban los grandes monumentos. Ahora digamos que el trabajo se ha democratizado, ¿no? También, a la vez que el concepto de patrimonio también se ha ampliado. Ahora ya patrimonio cultural, pues eso es el edificio, es el territorio y también el paisaje, el patrimonio inmaterial, que también lo hemos incorporado al trabajo, ¿no? Al patrimonio o el patrimonio industrial, por ejemplo. Cada vez más tenemos en cuenta todos estos tipos de patrimonio diferente, porque además lo que explicaba antes, pues es el patrimonio ligado a las personas y es algo que tenemos que conservar y defender. Se está trabajando mucho en este sentido. Hay también pues, un plan nacional de conservación de patrimonio tradicional, porque además estamos viendo, cuando más trabajamos, viendo que la recuperación de esas técnicas tradicionales y de esos oficios que se estaban perdiendo es un trabajo muy sostenible y que además se ajusta a los estándares que estamos buscando ahora de sostenibilidad, de mínima intervención, de aprovechamiento de los recursos y puede ser un motor de reactivación de toda esa España despoblada, de recuperación de los territorios.
Entonces, ahora se está empezando a trabajar mucho en ello y es el futuro, ¿no? Cada vez huimos más, usamos los nuevos materiales, la tecnología para ese conocimiento de las obras, pero cada vez vamos más a usar esos materiales tradicionales. Pues, por ejemplo, la cal. Se está poniendo mucho énfasis en utilizar la cal como mortero y como revestimiento, o el trabajo de la piedra, o sea, incorporar a los canteros a la conservación del patrimonio. Pues lo que pasa es que nos falta otra vez, vuelvo a lo mismo, nos falta formación. En las escuelas de cantería no se enseña la conservación del patrimonio. Pues bueno, hay que ir creando esa necesidad para que se vaya desarrollando toda estas facetas de trabajo. Ana, por último, si volvieras a empezar tu carrera, ¿volverías a elegir la restauración monumental o elegirías otra carrera? Yo creo que sí, no sé, no me imagino haciendo otra cosa. La verdad es que he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo, he conocido a profesionales fantásticos. Me está costando dejarlo, y bueno, que estoy haciendo ahí una transición lenta, pero bueno, es un trabajo apasionante y bueno, con muchísimo futuro. Yo espero que estemos a la altura y que sepamos valorarlo en su justa medida y ocupe la posición que merece, y que cada vez seamos más conscientes de lo importante que es conservar nuestro patrimonio, que es una parte importantísima de nuestra vida, y es lo que yo creo que entender el pasado nos ayuda muchísimo. Es fundamental para construir nuestro futuro. Eso está claro. Eso está claro. Y eso es así, ¿no? Y bueno, y que valoremos, pues no solo esos grandes monumentos, sino que valoremos todo el patrimonio que nos rodea, que es mucho y que es nuestra obligación conservarlo y mantenerlo. No es algo de las administraciones, ¿no? Ana Laborde, gracias por acompañarnos en Rehabilita con Éxito, y a todos los que estáis ahí, recordaros que nosotros volveremos, ¿verdad, Borja? Con más historias. Mientras tanto, tenéis rehabilitaconexito.com, donde podéis ver no solo este podcast, sino también otros muchos que ya están subidos. La próxima, como solemos decir, más y seguro que mejor.